Hola, muy buenos días. Estamos ya en modo 18, pero no tenemos nada que nos recuerde que es 18. Pablo Ortúzar y María Los Ángeles Fernández. Yo me tomé un terremoto antes de venir. ¿Ah, sí? No, vienes entonado, muy saludable. ¿Dinos una payita, Pablo? No, yo soy pésimo para las payas. Hay 2 terremotos y partimos con las payas, pero con uno no me alcanza. Mira lo que te está pidiendo, otro más. ¿No tendrán uno por ahí? ¿El terremoto es Coca-Cola con pisco? Ay, ¿Qué es lo que No, ¿cómo hacer Coca-Cola con pisco? ¿Qué? El terremoto es vino blanco con piña, con un poquito de pisco, aguardiente, alguna cosa así, Ya. y le ponen amargo de repente. Ah, pero es rico. Y otras cosas dulces. ¿Y por qué dicen que es tan fuerte si es vino blanco? Pues que depende cuánto le pongan de Aguardiente. Ah, es aguardiente con todo lo demás, entonces. Claro. No necesariamente. Bueno, hay versiones y versiones. Versiones chilenas debe ser con mucha aguardiente si es de 18, porque te fijas que el 18 la gente se prepara para chupar. Es una cosa terrible. Para comer y para chupar. ay, no sé, a mí me encanta. Estas fiestas ¿Te son encantan las dos maravillosas. cosas? No, me encantan las fiestas patrias. Ah, sí, claro. No sé si en otras partes de América Latina las celebran con tanta intensidad y Sí. tanta duración. Y lo he hablado con otros latinoamericanos, me dicen que no, porque tiene este componente más popular. Que claro, normalmente se celebra el aniversario patrio de la independencia, pero básicamente en muchos países está más remitido a las ceremonias oficiales. A la parada, por ejemplo. Claro, y aquí hay una combinación súper interesante, a mí me encanta. Fíjate, es como una especie de fiesta de la primavera, pues sí, Sí. eso es. Y bueno, eso claro, coincide con eso. Además que yo llevo 31 años en Chile, yo veo cómo con el paso del tiempo se han acentuado, por ejemplo, las costumbres, las municipalidades fomentan mucho más todo Su lo que tiene que fiesta. ver, claro, folclore, es súper bonito, Es que estos juegos asociados. La independencia estrictamente es como en febrero, po. Pero cuando se discutió cuándo celebrarla, como en el Congreso eran casi puros viejos del campo, Ajá. terratenientes, dijeron que no podían porque estaban en medio de la faena. cosecha. Y que mucho mejor que fuera esta otra fiesta que tenía que ver con la primavera, po. Que es que conmemoramos cuando se instaló la primera junta Claro. de gobierno, claro. O Que sea, esa es la distorsión que hay, pues. y claro, y sería mejor celebrarla en febrero. No, pero- ¿cómo va a ser mejor? Esto es lo mejor que hay. Si ahí sería una fiesta oficial fomísima, más encima en febrero, que no hay nadie. No estaría nadie, efectivamente. Ni las autoridades estarían. Estarían todas de vacaciones. No sé, Una fiesta fantasmagórica. Fue un gran acierto de la élite rural Sí. tirarla para septiembre. Bueno, pero a mí lo que me aterra es que la posibilidad de ir para afuera cada día es menor. Digo, salir fuera de Santiago, porque son 850.000 los autos que van a salir. Entonces uno ya sabe qué es lo que se viene. Ah, sí, eso es bien interesante, lo que pasa en esta ciudad cuando vienen este tipo de Hay fechas. fuga masiva. O todo Hay el mundo una se quiere fuga. arrancar de Santiago. Sí, todo el mundo se quiere arrancar y a pesar de que hay muchos panoramas en esta... Mucho. Yo vivo cerca del parque intercomunal, del parque Padre Hurtado y ya partió la Semana de la Sí, pues. Sí, Seguridad. pues, es el que más actividades tiene. No, todo el Parque Inés de Suárez. Yo veo que aquí ha habido una evolución, ha habido un aumento, un incremento, una acentuación de las tradiciones y recordando un poco esto que dice Pablo, la élite fundacional de este país tuvo visión de largo plazo, poniéndolo en septiembre. Eso se llama visión de largo plazo. Claro. Y no en febrero. Es que era 1800. Y tenían. lo que sería bueno, el turismo en Santiago también ha tratado de mejorar un poco y los alrededores también son bastante interesantes. Pues sí, tenemos, o sea, también uno puede armar buenos panoramas por acá. Oye, Roberto Carrillo nos manda una palla. Brindo, dijo Jimena Rincón, por la chicha y la empanada y por las cifras de desempleo, de lo cual no entiendo nada. Está buena. Oye, pero ayer pasó algo muy divertido que Alejandro Guillé, que se ve tan como inofensivo, que no molesta a nadie, que como cara se supone que renovada porque su imagen la construyó antes de llegar al Congreso, ¿no es cierto? Como periodista, se tiró en pica contra el lago. O sea, como lector de noticias, porque yo no le he leído ni una cosa muy interesante. Bueno, y conductor de Tolerancia Cero. Claro, era conductor. Sí, que él Acaba opinaba, de pero ser al mismo degradado. Ah, cierto que estaba en un Sí, periodo por ahí. Tuvo, pero antes efectivamente era conductor de noticias. Claro, que yo periodista, yo me imagino a la Mónica González, gente así, pero está bien.
que tenga más contenido, dices tú. Claro. Bueno, presidente del Colegio de Periodistas también, y le tocó ser presidente. ¿No era presidente del Colegio de Periodistas o alguna instancia del gremio cuando fue el movimiento de los pingüinos en el 2006? Sí, cuando se que él apoderaba. salió en La Moneda, él salió Sí. al lado de la presidenta porque Sí. en algún minuto en ese contexto hubo mucho reclamo por el accionar de Carabinero, y además también salió como por ahí también el este carabinero Bernales que murió de manera tan trágica en Panamá. Yo tengo la imagen, Sí, lo estoy se mirando. cuadró todo. con la presidenta Bachelet en una especie de un llamado de atención a Sí, Carabineros. eso fue, llamaron la atención a Carabineros. Por se suponía porque había habido Efectivamente. represión en las protestas, y fue la época en que los carabineros se empezaron a arrancar de los estudiantes. Cuando Empezó a quedar la escoba. se salieron del centro. Yo estaba en la toma la Chile esa época. Y claro, cuando la fuerza, en el fondo, cuando Carabineros se retiró del centro, que después estaba la cagada en el centro. Después tuvieron que llamarlo y decirle que no era tanto, Sí, po. que estaban enojados, pero no tanto. Bueno, ayer entonces Alejandro Guillé empezó a señalar en la revista Capital. No, ese fue Jorge Burgo. En una entrevista en la radio señaló que los liderazgos políticos en general quedaron en el siglo XX y la sociedad chilena ya entró en el siglo XXI. Y el mayor error fue decir, señores, el país está descarrilado en las directrices y yo estoy disponible. Es decir, Bernardo Higgins apareció en el horizonte, el salvador de la patria. Todo el mundo entendió que era una paya en contra, o una puya en contra de Lago. Se le sumó el senador Girardi, acusando, que está hace varios días en esto, a Ricardo Lago de ser un candidato a la élite, y que lo quieren los empresarios, porque hay algunos medios que en realidad están levantando el apoyo empresarial a Ricardo Lago. ¿Y en cuál de sus casas dio esa conferencia de prensa Girardi? Eso no lo sabe yo. Porque igual son varias, quizás fue la de la playa, puede ser. ¿Tú dices por lo de la élite? Sí, bueno. Esa separatividad, ¿no? Esa capacidad de separarse, de tomar distancia, decir, no, la élite versus la ciudadanía, pero yo no soy de la élite. Él es ciudadano, claro. Claro. Y él él también nació en el siglo XX. Bueno, todos nacieron en el siglo XX. No hay ni uno de estos que hubiera podido nacer en el siglo XXI, pero tendrían 16 años. No, más que vengan a ganárselas de jóvenes o de origen popular estos personajes es bastante absurdo, por decirlo bajo, digamos. Es menospreciar a la gente, pensar que la gente es tonta. Sí. Mira, lo de Guillier es que se creyó el cuento muy rápidamente sin ni siquiera esperar el resultado de las municipales. Un mínimo sentido de cautela, yo por lo menos en el caso de él, que si bien es cierto, tiene en la encuesta CEP salió muy bien evaluado como de credibilidad, creo que un 44%, solamente un 1%. Bien evaluado nomás. Bien evaluado, sí. pero salió, claro, es que frente al descalabro de los otros, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Exacto. Ese es el punto, destaca mucho, pero un 1% nada más de ciudadanos creen que él puede llegar a ser presidente. Exacto. Yo, la verdad, que me lo hubiera tomado con más cautela y hubiera esperado un poco el resultado de las municipales. Eso por un lado. Y por otro lado, yo reflexiono y digo, ¿qué pasará cuando él aparezca arropado por el Partido Radical? Partido Radical, eso. Cuando él aparezca arropado por el Partido Radical, porque él no va a parecer muy distinto del resto. O sea, no creo cómo él se puede disociar. El Partido Radical vio aquí, ¿cómo decimos acá en Chile cuando tú encuentras una virgencita en un pañuelo? ¿Este dicho? Sí. Que me encanta. Como un trapito. Un trapito, no sé, ¿cómo es, Pablo, este dicho? Encontraron a la señor. Virgen en un trapito. Claro, Ah. porque él compitió por la circunscripción de Antofagasta, pero en un cupo del Partido Exacto, Radical. Entonces, exacto. es independiente, pero es como independiente a medias. Toda esta cuestión medio ambigua, que quieren parecer, pero no son. Yo digo que ya pasaron Ahora, los tiempos Guillermo- para eso. La Guillermo- gente sabe perfectamente quién es ¿Quiénes quién. son? No, el Sí. perfil de Guillermo es más parte como es más parte del diagnóstico o de los síntomas de la descomposición de la política en Chile, que es que por el fondo, por ser un rostro conocido por leer noticias de la televisión, uno salta al Congreso, que un síntoma, digamos, de la salida al problema, creo yo, digamos. Entonces, y ese tema de usar la televisión como plataforma para meter gente al Congreso y todo lo usaron todos los partidos, pero nadie puede pararse ahí y decir, bueno, aquí yo soy un político serio, no como Lago. O sea, eso es absurdo, es ridículo. Es ridículo Claro, totalmente. si ese no es su acervo. Bueno, pero Jorge Burgo, en una cuestión que no fue planificada, porque esto fue en la revista Capital, justamente y coincidentemente salió a decir que no veía a Guillet como candidato, y que nunca lo llamó para debatir grandes temas nacionales mientras él fue ministro del Interior. Y no le encontraba la pasta de nuevo político, lo que estaba diciendo tú, Pablo Ortúzar. Me reuní varias veces con él y la mayor parte de las veces que me llamó era porque estaba preocupado que nombrara un seremio a un gobernador. Ahora dice Burgo, con su ironía, es legítimo que lo haga. Claro, forma parte de la pega, forma parte del giro, pero
pero un broker cualquiera. O sea, lo que pasa es que esta tentación que tienen los personajes, en el caso de él, que no está asociado con la política tradicional, de esta de separatividad de la política, ¿no? De decir, aprovechar un poco los cuestionamientos que hay hacia la política tradicional, es tan riesgoso porque puede también él, sin querer queriendo, fomentando sentimientos antipolíticos. Por supuesto que sí. Pues, y eso es muy riesgoso. Bueno, pero es que eso es lo que él va a capitalizar. Sí. Se supone que Guille le va a permitir, en caso de que la coalición en el gobierno pueda continuar en el gobierno, pero con una cara nueva, como que fuera algo distinto. Pero eso es como un poco lo que se dio con la experiencia de Bachelet, en el fondo, es poner un político con poca experiencia política a cargo del país, y en un país presidencialista, o sea, esto no es un juego, digamos. Yo creo que la posición que está asumiendo Guillermo es muy pintamono en este sentido, sino justamente un país presidencialista, el presidente no puede ser alguien que, digamos, es conocido por la tele o que y de repente agarró bueno la encuesta. Es un error. Tiene que tener currículum, dices tú. Tiene que saber ejercer la política y entender la política. La política no es una cuestión que, digamos, que pueda hacer cualquier persona que sea una cara simpática de la televisión. Yo creo que eso es un error. Él llamó a Lagos a definirse en el tema regiones versus centralización que existe en Chile, ¿eh? Sí. Y a este respecto, hay mucho cuento respecto a si es serio o no es serio esta propuesta de que se puedan elegir los intendentes a partir de este otro año, porque hay toda una pugna ahí que en el fondo, claro, está en el programa de la presidenta Bachelet, pero resulta que intendentes sin las atribuciones, las facultades y recursos asegurados, y además en un sistema presidencialista, donde en un país unitario, además, se puede convertir en un problema político. Yo creo que el libro clave para empezar a pensar sobre descentralización, porque en Chile la reflexión la verdad es que no es demasiado avanzada. O sea, hay cierta reflexión sofisticada en el ámbito académico, pero que no ha permeado hacia el ámbito político, lo cual es bastante claro. Es el federalista, que es el texto que debate la Constitución norteamericana a fines del siglo XVIII. Y ese texto explica muy bien cuáles son los riesgos de un federalismo mal llevado, que sería un poco esto, o sea, empoderar a las regiones, fragmentándolas además. Por un lado, aumentaría la corrupción. La corrupción, todos sabemos que mientras más se aleja uno del poder central, del gobierno central, hay menos control democrático y por lo tanto más espacios de corrupción. Y por otro lado, fragmentar las regiones respecto a Santiago, lo único es dividir para gobernar. En el fondo, Santiago terminaría siendo una región que pesaría una tonelada, digamos, y el resto son puras autonomías locales, pero que no pesan nada. Entonces, y sin recursos, sin ninguna cuestión. O sea, es al revés. Eso tendría la pinta de descentralización y sería una centralización brutal, con además un aumento de la corrupción a nivel local. Entonces, no. Mira, es bien interesante todo lo que está pasando con la descentralización, porque además es uno de las banderas que agita el senador Guillier, o sea, que le ha dado distintividad a él, ¿no? Que le ha dado un cierto perfil dentro. Además, él creo que preside la comisión de descentralización o algo así en el Senado, o sea, él está muy metido en el tema. Chaguán también salió diciendo que iba a ser el candidato de la región o algo así. Claro, pero el punto es que efectivamente la propuesta del gobierno es ni chicha ni limonada, o sea, entre tongo y los vilos, porque o descentralizas o no descentralizas, o si no puedes descentralizar de inmediato, haz un plan de acción. Claro, un plan de acción. Aquí plazo se está ofreciendo, es un poco un placebo, ¿no? Decir, bueno, como se va a poder elegir, la figura ahora se va a llamar gobernador regional, que va a sustituir al actual intendente por voto popular. Pero resulta que este señor o esta señora no tendrá funciones de gobierno interior, va a estar a cargo de los servicios públicos que sean descentralizados y pasen a formar parte administrativamente del gobierno regional, no interviene la designación de seremis y podrá solicitar transferencias de competencias sobre algún servicio público determinado al presidente de la República. O sea, pero el intendente por ejemplo, tenía funciones de gobierno interior que son muy importantes, por ejemplo, orden público, extranjería, fronteras, manejo de emergencias, eso se le quita al nuevo intendente. Imagínate, gobierno interior, que es tan importante. Surgiría un delegado, el delegado provincial que va a asumir las funciones que le quitarían al nuevo intendente electo. Bueno, entonces, o descentralizamos o no descentralizamos. Imagínate ese pobre intendente o gobernador regional que va a ser electo, la expectativa que se genera, electo por voto popular, y va a estar, como digo yo, con dos manos, digamos, amarradas. Entonces,
hacemos todo así, pero no hemos aprendido de la ley de financiamiento de la política, la que se aprobó en 2003, las cosas a medias. Ahora le damos autonomía al CERVEL, pero no le damos los recursos. Entonces sale el presidente del CERVEL diciendo, mira, es que este año va a ser de marcha blanca y vamos a hacer unos controles aleatorios. ¿Por qué no hacemos las cosas bien de una vez? Además quieren enriquecer más todavía el aparato estatal, que eso, o sea, si el gobierno central hoy día está operando con niveles de profesionalismo y capacidad, digamos, mínimo, más encima descentralizarlo es ya, digamos, olvidarse de que alguna vez funcione bien. Yo creo que aquí hay varios errores, y pensar cómo se contrapesa el poder central con un poder local no es un tema, digamos, que sea simplemente tirar un poco de plata para allá o que se pueda elegir no sé quién. Es un tema mucho más complejo, ¿sí? Porque Chile va a seguir siendo un país unitario, vamos a seguir con una estructura presidencialista, y la pregunta es qué es lo que queremos equilibrar y dónde. Y además tú no puedes crear una nueva pugna que entre las regiones y el Poder Central que va a seguir manejando las platas. Fíjate que hay un informe de la Católica, del Centro de Políticas Públicas, que justamente advierte que la elección de los intendentes, así como está programada, esta figura, como lo está planteando el gobierno, podría transformarse en un polvorín de imprevisibles consecuencias para Chile. Y entre otras cosas dice, por ejemplo, que descentralizar regiones significa darle más poder a regiones y no esta fragmentación excesiva. Obvio. Ahora este gobierno incluso está creando la región de Ñuble. ¿O ya la creó? La creó ya. Entonces, mientras más regiones chicas tienes tú, hay menos poder. más importante es la región metropolitana. Pues la lógica es esa. Entonces, de partida si están pensando en verdad descentralizar, tienen que juntar regiones. No, sí, como María Lo Ángel ha mostrado muy bien, esto es un asalto a las regiones mostrado como si fuera una descentralización. Entonces es ridículo. Le van a quitar todo lo positivo, y además después, si tú tienes un intendente que es un político de oposición versus enfrentado con el gobierno, ese intendente seguramente vamos a tener una pugna política, una guerrilla permanente, y además porque que no tiene ingresos asegurados. Por supuesto, claro. Esta discusión, la discusión sobre la forma del Estado, es una discusión que tiene que darse que tiene carácter constitucional. Claro. De hecho, a esto se refiere principalmente la Constitución. Entonces, hacer esta especie de transformación constitucional a partir de parche y lecera, a mí también me parece burdo. Yo creo que este Congreso ha dado muestra que no está capacitado para emprender reformas serias, fíjate. No, sí, podríamos declararlo interdicto. El senador Guillier lo que dice es que él presiona y pugna para que sea electo, para que se avance en la elección del intendente, porque eso va a permitir abrir la discusión para los otros temas. Eso es típica chaya. Típica lógica, ¿no? Lo primero es darle las atribuciones, o sea, crear el perfil del cargo, ¿no? Claro. Primero crea el perfil del cargo y piensa cómo lo vas a hacer compatible con un sistema unitario. Esa idea de los políticos es muy rara, porque es como decir, mire, vamos a dejar la cagada, porque que quede la cagada es bueno, porque así la gente va a discutir sobre este tema. Claro, es como educación, estamos todos hablando de educación. Claro, es como si en una casa está desordenada y empieza un incendio, entonces la gente se va a preocupar, oye, sí, está quemando la casa y también podríamos echarle una ordenada. Eso es ridículo, digamos. Bueno, la María Angélica nos tuitea que Guillier es un imprudente y no me parece como presidente. Yo creo que va a ser otro gobierno como fracasado como el de Bachelet, tiene sus mismas características. Y Rodrigo González nos está preguntando que qué les parece el escándalo de la FEN, de la Universidad de Chile, que denunció el decano Manuel Agosín. Bueno, eso es bien increíble. Vamos a una pausa y lo comentamos. Bueno, volvemos con María Los Ángeles Fernández, académica y cientista política, y con Pablo Ortúzar, que ahí está dedicado al adivinen qué. Pablo Ortúzar está a cargo de investigaciones del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bueno, ayer yo vi una cosa bien bonita que sale en el diario, que fueron muchos médicos a la Plaza de la Constitución y desplegaron 500 delantales como rayas en la Plaza de la Constitución. Llevaban 46.000 firmas de médicos que no estaban dispuestos a hacer aborto en el sistema público. Ahora el gobierno dijo que le va a poner urgencia para la vuelta de las municipales. A mí lo que me llama la atención en este debate es que aparecen muchísimos parlamentarios, congresistas en el fondo, diciendo que este es un tema personalísimo, como que es casi subjetivo el voto, y que por lo tanto ellos no pueden aceptar ningún tipo de ellos no pueden ejercer ningún tipo de no pueden aceptar ningún tipo de injerencia ni de sus partidos, ni de las iglesias, ni de sus votantes. Entonces, ¿cómo van a votar? ¿En calidad de quién? Y es curioso, claro, porque estarían votando en calidad de ellos mismos, representándose simplemente a ellos mismos, y eso es muy raro. O sea, lo correcto en un contexto democrático sería que
que esto se plebiscitara, si es que esa es la postura, digamos, de los congresistas, porque obviamente si es que ellos no pueden ejercer en calidad de representantes del pueblo, que es su función, la decisión tendrá que volver, digamos, a quien les entregó el mandato. Ese es como ha sido el argumento de los demócratas cristianos, ¿no? Que muchos demócratas cristianos han salido con eso. Bueno, yo no puedo representar posiciones personales. No, al revés. No puedo representar a la iglesia o a las personas que son... A ver, miren, me parece fantástico esta marcha de los médicos y todo, pero es que estamos hablando de algo que es un mínimo civilizatorio, es la despenalización del embarazo por 3 causales. Estamos entre los 4 países del mundo que ya son países absolutamente ya casi integristas que no tienen esta despenalización. Simplemente aquí nadie está hablando de una ley de aborto. Bueno, pero entonces tendría que ser un decreto nomás. Que yo no entiendo. Tú estás viendo la fórmula, si es plebiscito, no, claro. A mí lo que me llama la atención es el nivel del debate. Además, votar, cuando dicen, no, es que yo tengo que votar en conciencia, entonces no voy a atender, voto, digamos, por mí y ante mí, chao. No por mí representado. Es curioso porque en el fondo votar en conciencia es obviamente en conciencia de el cargo que estoy ejerciendo, el contexto en el cual estoy legislando, etcétera. Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que es un buen momento para hacer un ejercicio más democrático, digamos, y ver si es que esto podría, dado que los congresistas usan ese tipo de argumentos, buscar algún tipo de mecanismo plebiscitario para estos temas, porque alegan lo mismo en todos los temas valóricos. Hoy día no se puede. Punto, se echa mano del argumento de votar en conciencia en los temas valóricos, que en los otros temas, que los valores están involucrados en todos los debates políticos. En los otros temas no está involucrado los aspectos valóricos. Y por otro lado, si vemos las encuestas que son serias de la UDP, muestran que la gran mayoría de la población está a favor de esta medida. O sea, yo no sé. Pero si uno hace un análisis como de texto, en el caso de lo que dicen los políticos sobre estos temas, uno entiende que para ellos votar en conciencia es votar desligado de su rol de representante, con un voto subjetivo. Y si eso es así, lo razonable, porque esa es la diferencia que hacen los temas valóricos, entre comillas, que creo que la palabra ni existe, pero cuando hablan de temas valóricos, son temas que ellos votan según sus valores, una cosa así. Y que por lo tanto se desligan de su rol de representante. Y eso no puede ser, y si en verdad piensan eso, lo razonable sería someter estos temas a votos plebiscitarios, que es la forma, digamos, de hacerse cargo del hecho que no están votando como representantes. ¿Tú crees que hoy día ganaría un plebiscito por el aborto? En Chile. Sí. Yo votaría en contra. Bueno, sí, pero eres tú, está bien. No, yo digo, claro, sí, una de mil, pero yo votaría en contra porque sabes que para mí es un mínimo civilizatorio también de que los no nacidos tengan derecho a existir. Yo encuentro que es tan loco esto de que nosotros hemos ido avanzando, el desarrollo de la humanidad se va a avanzar en derechos humanos. Y hemos avanzado, cuando los padres de la patria en Estados Unidos lanzan esa famosa declaración de que los hombres nacen iguales, libres, iguales en dignidad y con derecho a buscar la felicidad. Y resulta que tenían los negros y los esclavos al lado. No se daban cuenta. Y estaban declarando en esta cuestión que fue súper importante para la historia de la humanidad, que nos marcó, es el tema de la igualdad y la libertad. Y resulta que tenían los negros, los tuvieron esclavizados 100 años más. Y en 100 años más tienen una guerra, los liberan a los negros. Pero resulta que 100 años después, en 1968, Martin Luther King estaba todavía peleando en Estados Unidos porque no tenían ni libertad, ni igualdad los negros, tenían barrios. A ver, pero Pilar, ¿tú estás de acuerdo con que una niña violada por su padrastro de 8, 9, 10 años avance con el embarazo producido de una violación? O sea, es que hoy día existe, de partida de hoy día existe la píldora del día después. Los problemas que vamos a tener en verdad son con las violaciones que se descubren cuando las niñitas tienen 5 meses. Y las pretenden meter a pabellón y matar la guagua ahí, así ahí hay que matarla con cuchillo. Esos son los problemas. La televisión siempre repone el tema del aborto, María Los Ángeles, no sé si te has dado cuenta, cuando se descubren niñitas de 13 años con embarazos de 5 meses, normalmente padrastro. Pero ahí el aborto no es una alternativa. Tú no podías echar a matar esa guagua. La discusión está un poco saturada ya, porque en el fondo la representación de las posiciones opuestas en este tema puede seguir hasta el hartazgo. De hecho, el debate en el diario se ha dado 800.000 veces, en los medios de comunicación también, y yo creo que eso refuerza la idea, digamos, de que esto finalmente debería ser decidido de la manera más democrática posible. Plebiscito, que no existe la posibilidad. Y que, claro, que habría que buscar por lo menos cómo incorporar esta bueno, cuando son temas controversiales, grandes temas controversiales que dividen una sociedad binarios se plebiscitan. ¿Dónde fue? Creo que en Uruguay se plebiscitó.
Es lo razonable. Es lo razonable. En varios países europeos se plebiscitó hace rato. Porque hay temas muy complicados. Uno no va a plebiscitar, qué sé yo, leyes tributarias, pero esto es bastante evidente. Sí. El espacio público está bastante, como decía, saturado en términos de que las posturas han podido descargar todo su argumento, etcétera. Ya se conoce todo. Y esto ordenaría el tema porque permitiría campañas ordenadas en favor de una posición o en otra, y finalmente que se zanje, digamos, con una votación popular. Ya, pero ¿qué les parece el tema de que la democracia cristiana pida que este tema lo dejen para después de las municipales para no pagar costos electorales? No, eso es patético. Feo, ¿no? Es feo. Por último, si tú estás a favor del aborto, ya, pues apechuga, pues, pero si no estás engañando a tu representado o lo estás haciendo leso, ¿cachai? Después que voten, yo voy a decir que en realidad estoy a favor del aborto. Es que muestra también un nivel de incomprensión respecto al rol del parlamentario, el congresista, en tanto como representantes, y eso es lo raro, porque si yo voto por alguien, pero después él dice que no tiene nada que ver conmigo, ni con su partido, ni con la iglesia, ni con no sé quién, bueno, entonces, ¿por quién voté? Digamos, ¿en qué nivel esa persona está representando, que es su rol en el Parlamento? Los congresistas creen que es una especie de noble. A mí me parece ridículo. Este debate está abriendo esta discusión está abriendo este tema del votar en conciencia y toda esa chacra. Lo que abre es un poco cómo comprenden los parlamentarios su rol. Que me parece que es un tema muy grave, que entiendan que son una especie de noble, como casi que ratificados por la población. Yo solamente digo que si fueran los hombres los que se embarazan, este tema estaría zanjado hace rato. Sé que es un recurso fácil, pero de verdad, esto es un avance civilizatorio, Pilar. Nadie está abriendo. A mí, yo no lo haría, pero no juzgo para nada a una mujer que lo hace. Tampoco lo juzgo. Piensa cuando viene tener que esperar ayudar a cualquier mujer que se quisiera abortar para hacerle posible ese embarazo. Bueno, pero por eso está lo que se ha planteado, creo, desde la bancada demócrata cristiana, de las medidas de acompañamiento, pero nuevamente lo que he visto que son acompañamientos ni fu ni fa, con pocos recursos. Si vas a hacer todo lo hacemos así. Claro, acompañamiento es acompañamiento de verdad. Perfecto. Para que aquella mujer que quiera seguir adelante tenga todo el apoyo psicológico, material, etcétera. Exacto. Perfecto. Pero hazlo bien, no le entregues cuatro pesos a la cuestión, sino ya hemos visto, porque el incentivo va a estar puesto para abortar, no para que esa mujer tenga las posibilidades de llevar a término la guagua y por últmo la regala. Sí, aquí en el Sename. Hay mucha gente esperando guagua. Bueno, vamos al Sename, las restricciones en nuestra legislación para adopción. O sea, todos estos temas son bien sistémicos. En el fondo, la infancia en Chile es un tema que no se está tomando en serio y es un tema central, pero que a nadie le importa. Y es muy absurdo. En el fondo, nosotros tenemos, no sé cómo llamarlo ya, pero una especie de adultismo, así como el machismo. Aquí hay un sesgo por los adultos que es ridículo. Solamente porque, claro, los adultos adultismo, machismo, Pablo. Y el juvenilismo. Mira los conceptos que acuña Pablo. El juvenilismo, el adultismo, adultocentrismo. Un adultocentrismo. ¿Verdad? Eso. De los que marchan, porque los adultos mayores tú los dejáis fuera porque no marchan. Mira, lo del Sename es terrible. Vamos a esperar el próximo caso X, no quiero decir, y ahí todo el mundo va a rasgar vestiduras. Vimos el informe de la Corte Suprema. La Corte Suprema recién emitió un informe de esta naturaleza. Nadie hace nada. Yo el otro día pensaba, pero esto hay que intervenirlo ya. La presidenta dice que va a mandar este proyecto de ley para discutir cómo el Sename se divide, como en dos se bifurca. Que lo venimos yendo hace 10 años. No, increíble. Esto es tan grave, digamos, esto es la violación sistemática de los derechos de niños por parte del Estado de Chile durante más de 10 años, institucionalizados. Es así de grave, probablemente así de grave sea visto después, digamos, y la actitud de negación de la población chilena frente a este tema es tan brutal como la negación frente a la violación a los derechos humanos en la dictadura. Y no están haciendo nada. Eso es impresionante. Además que son personas que sufrieron muchas de ellas las violaciones de los derechos humanos en la dictadura, que construyeron todo su relato político en torno a eso, y son incapaces. Esta señora indigna, digamos, la Lorena Fríes, que ahora pasó a otra pega, digamos, de 6 millones y más en el gobierno, no hizo nada en el Instituto de Derechos Humanos por los niños del Sename, y es un tema de derechos humanos evidente, pero evidente, y del tamaño de una montaña, digamos. Entonces, lo que se está viviendo con esto va a ser mucho más grave, y lo dijo en algún minuto el presidente de la Corte Suprema, es mucho más grave de lo que nosotros estamos viendo hoy día, digamos. Y nos van a juzgar por esto en el futuro. Pero no tiene consecuencias, por eso es que no tiene consecuencias, efectivamente, más allá de la conmoción pública del minuto, y tú tienes algunos personeros que realmente han hecho de esto su bandera de lucha, me imagino hasta con costo personal, como el diputado Zafirio, y no pasa nada más, y realmente es una vergüenza como sociedad. Y mira la paradoja, porque mientras tenemos ese
foco en el Sename esperando la próxima víctima, que más temprano que tarde ocurrirá, se está avanzando en construir toda una institucionalidad para la defensa para la protección de los derechos de niños, la ley de garantía de la niñez y la adolescencia, la subsecretaría, o sea, se está creando todo un entramado de puestos burocráticos. 2.600 millones asignados en el presupuesto de la subsecretaría de la infancia, que la preside Estela Ortiz. Bueno, por eso digo, es una paradoja, es algo incomprensible. Y en los hechos, claro, siempre es la teoría. Es la teoría académica, ¿cachai? Es que no, esto ni siquiera es académico, esto solo es rasca. ¿Sí? Rasca chanta, como lo que uno llama es como un Michael Jackson en el fondo. Lo mismo que la descentralización. Es un gesto como de avance hacia adelante, pero que en realidad es un retroceso. Entonces, el problema más se esconde, más queda como tapado, y más la gente dice, no, si ya se creó no sé qué cargo, ya se hizo no sé qué cosa, se mandó una ley. Sí, además el checklist, es la lógica del checklist. Vamos poniendo checklist, vamos avanzando, cumplimos. Claro. Yo digo, cuando se dice, yo comprometí un programa con la ciudadanía, comprometimos tales cosas, y vas avanzando en cuestiones que son, como tú dices, que son aparentes, porque por un lado avanzas, pero por otro lado ese mismo factor que tú quieres digamos solucionar tiene toda una serie de una contracara donde hay montones de falencias, y tú dices, bueno, y ya cumplí con la ciudadanía porque hice el checklist, y llega el próximo 21 de mayo y digo, mira, todo esto hice, digo, pero eso estaba bien hace 10 años. Si nos creemos de verdad esto que tanto se repite de que la ciudadanía está empoderada y tiene más conciencia de derechos, no le metas el dedo en la boca a la gente, pues si la gente sabe. El tema es darle prioridad política a esto, porque eso es lo que este gobierno ha sido incapaz de fijar prioridades políticas en nada, y eso es un tema gravísimo. Como la gratuidad, pero además, esto se desparramó para todos lados. Pero este que es un tema gravísimo, que es un tema que merecería atención, urgencia del gobierno, pues la prioridad no solamente es plata, también es atención política. Es asegurarse que las instituciones terminen funcionando bien, que la gente que está en los cargos sea de primer nivel, etcétera, etcétera. El gobierno no le ha dado prioridad política al tema del Sename. Los casos terribles que hemos visto se van a seguir repitiendo, y a la población, digamos, nos van a decir, no, si ya se iniciaron unos procedimentales que van a terminar quién sabe en qué. Que está investigando no sé qué, el sumario. Y con eso todos quedamos tranquilos, digamos, qué bueno. ¿Dónde está el plan de acción del gobierno después del último informe de la Corte Suprema frente al estado de las residencias del Sename? Que era solo de las residencias que son de niños vulnerables, no ni siquiera los infractores. ¿Dónde está el plan de acción del gobierno, por ejemplo? No, sí, es que el gobierno ya tomó una acción previa, que fue nombrar a la exfiscal Solange Huerta a cargo del Sename, y ella ha pedido tiempo. Yeah. Pero lo que yo he leído en la prensa es que se anticipa un amparo de todos los funcionarios del Sename. Imagínate. La situación es insostenible. Es insostenible. Es insostenible. Y en los hogares con infractores es peor. Peor, no, muy, muy dura. O sea, salen apuñalados estas mismas personas. Los cuidadores, los apuñalan. Además, la sociedad chilena es muy hipócrita, porque todos se escandalizan con los niños del Sename, y después cuando alguien hace un portonazo y lo persigue y lo matan a palos de la calle, aplauden. Después todos aplauden. Y claro, uno rastrea la biografía a esa persona y termina en el Sename, po. De los mismos niños que tanto les conmueven. Los Cizarro, como el niño Cizarro, en fin, exacto. Claro. Ya nos vamos a una pausa y seguimos con el tema. Volvemos a Punto de Encuentro con María Los Ángeles y con Pablo Ortúzar. Salió, como cada 2 años sale este informe de la OCDE sobre educación, Education at Glance, que es un informe bianual sobre los 34 países que conforman la OCDE. Una cosa notable es que Chile es el 4º país de la OCDE, ahí están los países más desarrollados, que más gasta en educación superior en términos del PIB, o sea, su producto. Solo le ganan Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Gran parte de ese gasto es privado, 1,4% del PIB, o sea, el 60%, solo superado por Estados Unidos. Y el gasto público es 1% del PIB, o sea, nosotros tenemos finalmente un gasto que es mayor privado que público. Y este gobierno, la pregunta hoy día está pretendiendo reemplazar, ¿no es cierto?, que con la universidad gratuita significa que tiene que reemplazar este gasto privado que es mayoritario hoy día. La pregunta es si es capaz de hacerlo o estamos condenados a pasar lo que ya está ocurriendo, que las universidades que entran a la gratuidad al final se desfinancian, tienen un déficit porque el gobierno no tiene los recursos para reemplazar el gasto privado, que es mayoritario, por gasto público.
¿Qué opinan ustedes, María Los Ángeles Fernández? Mira, yo lo que veo es que en los países de la OCDE en general la tendencia es a incrementar el peso del aporte de público, no, del aporte público. Pero por primera vez están entrando el aporte privado en la OCDE. Claro, pero en este minuto es más aporte público, excepto que vamos intentando. Ahora, uno tiene que preguntarse, en un país tan segregado como Chile y tan desigual, lo ideal sería que entrara más aporte público para nivelar. El problema es cómo está entrando ese aporte público, porque va a entrar aporte público y seguramente lo que va a hacer es no subir los estándares del sistema, sino bajarlos. Sí, esa es la preocupación. Es un poco lo que dice el académico Triviño de la Universidad Diego Portales, que él dice que lo que ha hecho el Estado es que con la gratuidad está entregando recursos similares a lo que entraba por becas y créditos, dice él. Pero hay una distancia grande entre lo que eso significa, entre el aporte que está dando el Estado, que es equivalente a lo que eran becas y créditos, y los costos reales de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que universidades que habían hecho esfuerzos grandes, sobre todo universidades del sector privado, que él habla obviamente por la Diego Portales y hay alguna más, él dice que los planteles van a tener que reducir la calidad para poder solventar el déficit que van a enfrentar. Y así le va a pasar a muchas. O sea, si efectivamente decidimos entregar aporte público, pero como tú bien dices, se quería entregar tanto aporte público y ahora las cuentas no dan. No dan porque están reemplazando aporte privado y menos. Claro, no pueden comprar. Lo mismo pasa con los colegios. No sé, aquí en el fondo se está haciendo un daño enorme justamente vamos a tener una educación mucho más clasista que la que teníamos antes de la reforma. Eso es lo que prevén varios. Va a haber mucho menos oportunidades para la gente con menos recursos y este va a ser el gran legado de un gobierno socialista. En verdad es patético. Y por otro lado, además, de nuevo vemos que la mayoría de los problemas, nosotros gastamos una cantidad de plata en educación universitaria ridícula, si es que la comparamos con los resultados, digamos. Y eso tiene que ver con que las personas llegan a la educación universitaria con un déficit acumulado demasiado grande. Entonces, obviamente había que, si queremos ser un país más igualitario en el sentido de entregar oportunidades más o menos parecidas a todos, hay que poner el ojo en la infancia, en los estímulos, digamos, de la primera infancia y los primeros años de vida y la educación escolar y preescolar, que ahí todos los estudios, por ejemplo, de Heckman muestran esto, y esto no lo dice gente, o sea, esta es una agenda que en Estados Unidos es de izquierda, se considera de izquierda o progresista, y acá en el fondo la ha terminado tomando la derecha porque la izquierda como que le diera lo mismo. Hace poco salió una columna muy buena de Andrés Hochman en La Tercera, que él trabaja con Heckman allá, no es una persona de derecha para nada, digamos, y plantea exactamente esto. O sea, hay que concentrar los recursos en la primera infancia, porque en el fondo eso es lo que permite que después la cancha esté más o menos pareja una vez que se llega a la universidad, porque también el gasto universitario en Chile es demencial para conseguir un cartón, pero los resultados después son pésimos. Sí, gastamos más a nivel de educación superior y gastamos menos en la fase inicial. Que son donde uno adquiere las habilidades necesarias. Ahí está la pregunta. Michelle Bachelet durante su primer mandato hizo una apuesta por la educación inicial. Lo hemos hablado en este programa, el Chile crece contigo, que vinieron académicos de afuera, en fin, representantes de organismos internacionales, todo el mundo alabando esta política. Y hoy día nadie sabe qué pasa con el Chile crece contigo. ¿Qué pasó con eso? Yo no lo veo en la prensa, eso no quiere decir que no exista, pero la verdad que no tiene mayor prioridad. Entonces, claro, todo lo que está diciendo Pablo es cierto. Después llegan las universidades y tienen que cumplir con dinámicas remediales para tratar de sustituir todo lo que no pasó durante 12 años de escolaridad obligatoria. El primer año de universidad es prácticamente una especie de bachillerato de nivelación. Así es, propedéutico. Eso es increíble. Y la gratuidad también se opone a otra evidencia de este informe de la OCDE, que es bien notable, porque dice que tener un cartón de educación superior retribuye que mucho más. Tú ganas como 2,4 veces más que solo los que tienen enseñanza media. Sí. De manera que uno se pregunta ahí, bueno, si tú vas a ganar 2,5 veces más que una persona que no tiene educación superior, ¿por qué yo le voy a pasar la cuenta a él que vía impuestos me financia a mí la gratuidad, cuando yo voy a ganar mucho más que él que solo tiene enseñanza media? ¿No les parece? Lo que pasa es que ahí hay consideraciones que hay que hacer, porque efectivamente la estructura de endeudamiento tiene ciertos problemas, como que la persona de hecho queda endeudada y eso es una cortapisa para poder adquirir créditos y un montón de otras cosas, se cierran muchas puertas, mientras que un sistema impositivo no tiene esa consecuencia en individual, digamos, que obviamente es considerable, no es menor. Pero yo más allá del tema técnico, o sea, hemos llevado 4 años discutiendo sobre plata y nada, pero cero de educación, cero.
Lo mismo en los colegios, lo mismo en la universidad. Entonces, esto ha sido una trifulca de viejos tratando de agarrar billetes por eso, como el programa Agarre los Millones. Los fierros, las inmobiliarias. Y cero discusión sobre cómo mejoramos la educación en el país. Pero la apuesta que está haciendo este gobierno, yo no estoy defendiendo para nada, lo que leo en la prensa, esto es una apuesta, es como cuando tú estás casi jugando en un casino. Esa es la ley de carrera docente. Tú escuchas a la ministra de Educación, dice que por ahí está la posibilidad de mejorar la calidad. Y ayer leí que la presidenta Bachelet va ahora a Estados Unidos y una de las reuniones es con expertos del Banco Mundial, donde va a defender la reforma educacional, y el tema de la calidad lo va a sostener básicamente, lo leí ayer en la prensa, la ley de carrera docente. Pero hubo mucho descontento en cómo quedó finalmente la carrera docente, porque finalmente ya tenemos que ir, Beto ya me está haciendo banderazo. El estímulo para trabajar en sectores vulnerables es prácticamente inexistente, y las personas aún estando mal calificadas se pueden quedar indefinidamente en los sectores iniciales, los profesores. Si tú no mejoras los profesores, este país no tiene remedio. Es increíble que el gobierno más de izquierda que hemos tenido del retorno a la democracia va a ser el que le va a hecho más daño a la gente vulnerable en este país. Y eso es impresionante. Bueno, feliz 18, que lo pasen muy bien todos, que descanse, María Los Ángeles también, y Pablo, Pilar, mucha cueca. Yo recomiendo para lectura, para el fin de semana, por favor, algo light, por La favor. Forma de las Ruinas, que es una novela de Juan Gabriel Vázquez, que es un colombiano, que mezcla la historia de Colombia con una historia muy entretenida, para que digamos, es como Baradit, pero bien hecho. La mejor versión en un mundo paralelo. Es una novela muy buena sobre la historia colombiana. Ya, a comprarla entonces. Vamos corriendo. La Forma de las Ruinas. Antes que se agote, ya. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.